Vamos a ejecutar el proceso de migración de un sitio construido en WordPress y aquí tenemos anotada la tabla de contenidos para que nosotros analicemos el paso a paso que vamos a desarrollar. Primero vamos a efectuar el traslado de los archivos hacia el nuevo servidor. Recordemos que vamos a hacer una migración del sitio desde la instalación local de localhost hasta un servidor online. En este caso lo que vamos a utilizar es un programa FTP llamado FileZilla. Este programa me permite conectarme entonces a la carpeta de mi hosting. Aquí tengo mi carpeta public HTML donde voy a entrar y donde voy a poner la instalación de mi sitio en este momento. Entonces voy a buscar dicha carpeta dentro de htdocs en mi computador y voy a trabajar con este sitio que está acá. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer en este momento simplemente es tomar esta carpeta y trasladarla a la nueva ubicación. La voy a soltar y ahí está realizando entonces el proceso de traslado de los archivos. Voy a dejar realizándose ese proceso que también se puede hacer a través del cPanel, pero en este caso lo estoy haciendo a través de un software que me permite abrir la comunicación a través del puerto FTP. Una vez hecho eso, entonces voy a empezar a trabajar con la fase de la base de datos, donde lo que necesito desarrollar son todos estos puntos. Primero, exportar desde localhost una copia de la base de datos de la instalación local, realizar luego un replace dentro de la base de datos, luego necesito crear una nueva base de datos en el hosting y luego necesito hacer la importación de los datos de la base de datos obtenida desde localhost a la nueva base de datos creada en el hosting. Entonces vamos a realizar justamente ese proceso, para lo cual yo necesito ingresar sí o sí a mi cPanel del hosting. En este caso yo ya inicié sesión y lo que voy a hacer a continuación entonces es lo siguiente. Vamos a comenzar por entonces ubicar nuestra base de datos en localhost. Aquí tengo la base de datos que voy a exportar en este momento. Ya la tengo seleccionada, veo todas las tablas que tiene ahí y voy a proceder entonces a pinchar en la pestaña exportar. La voy a exportar en formato SQL, voy a pinchar en continuar y luego entonces el software me va a justamente crear esta ventana donde yo voy a ubicar en el escritorio de mi computador o en alguna otra carpeta donde yo decía, voy a poner entonces la copia de esta base de datos. Entonces voy a poner guardar, ahí estoy haciendo, ¿verdad? Y ya obtuve entonces mi copia del archivo desde el servidor localhost, que entonces es justamente ese archivo. Lo voy a abrir en mi editor de código porque luego voy a necesitar hacer otra parte del proceso ahí. Entonces, vamos a nuestros apuntes. Lo que me pide ahora es realizar un replace en la base de datos para cambiar la URL localhost por la URL en la que se encontrará definitivamente el sitio. Esto quiere decir lo siguiente. Mi sitio, que todavía se está subiendo, ahí puedo ver cómo avanza, está en un hosting al cual yo voy a ingresar de la siguiente manera. O sea, yo ya conozco la dirección, es laagencia.cl slash, ok, ya. Lo primero que me va a pasar es justamente que me debe lanzar el error de establecer una conexión a la base de datos, porque justamente me falta este punto. Ese error en esta parte del proceso es completa y absolutamente normal. Lo que sí yo debo conocer es la URL en la que quedará el sitio finalmente. En este caso es ese. ¿Ok? Entonces, una vez que ya la tengo identificada, lo que voy a hacer es que justamente desde la misma barra de direcciones, voy a copiar esa URL y luego entonces voy a volver a mi archivo de base de datos
el archivo que yo acabo de exportar desde la ubicación localhost, y voy a ir a la opción Find, en el caso que utilice Sublime, y voy a elegir entonces la opción que está ahí, que se llama Replace. Esto me va a preguntar qué es lo que quiero encontrar y por qué lo quiero reemplazar. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero encontrar, voy a guardar eso ahí, y lo que yo quiero encontrar es todo lo que diga localhost. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tengo un localhost, pero lo que me interesa es algo que está un poquito más abajo aquí. Voy a bajar como en la línea 100 y algo. Aquí está. En este caso tengo, ¿verdad? Justamente esta dirección, que la voy a copiar acá. Entonces vamos a analizar. Todos los archivos de mi base de mi WordPress y todas las direcciones que están anotadas en mi base de datos tienen como referencia la instalación local, que es localhost, / y la carpeta con mi sitio. Yo justamente quiero reemplazar eso por la ubicación en el servidor online, que es lo que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, simplemente voy a pinchar luego en el botón que dice Replace All. Ese proceso va entonces a hacer de que, fíjense ustedes, de que se reemplazaran alrededor de 127 URLs que estaban ingresadas en distintas partes de la base de datos. Por lo tanto, el proceso es muy difícil hacerlo manual y requiere siempre de que nosotros lo podamos hacer a través de esta opción. Vamos a guardar esos cambios que tenemos ahí y ahora vamos a volver a nuestro archivo. Ya realizamos entonces la exportación de localhost, realizamos el replace y vamos a la creación de una nueva base de datos en el hosting. Volvemos entonces a nuestro hosting, no nos preocupamos todavía por eso y voy a ir entonces hacia mi panel de control. Voy a ubicar una opción que se llama base de datos. Tengo seguridad, correo electrónico, base de datos, aquí está. Y voy a utilizar tanto el phpMyAdmin como la opción que se llama base de datos MySQL. Lo que voy a hacer a continuación es, a través de la base de datos MySQL, es crear la nueva base de datos y luego crear un usuario con contraseña para asignarle ese usuario a la nueva base de datos y que entonces WordPress, ocupando esa información, pueda administrar esta base de datos que nosotros estamos creando. Vamos a revisar. Ok, todos nuestros archivos ya se cargaron correctamente a través del FTP y aquí tengo la posibilidad de crear una nueva base de datos. Ok, voy a colocarle un nombre a la base de datos, la voy a crear. El prefijo de la base de datos va a ser automático dependiendo de la URL del hosting, así que eso no se puede modificar, de ahí por lo menos. Vamos a pinchar en volver, ya nos dio el aviso en que está bien creada, voy a pinchar en volver y luego me voy a dirigir más abajito acá hacia el apartado de usuarios MySQL y voy a añadir un nuevo nombre de usuario que va a tener el mismo prefijo de mi hosting. ¿Ok? En este caso voy a utilizar datos más o menos sencillos, pero recordemos de que la seguridad de los datos que nosotros creemos aquí es realmente importante para mantener nuestro WordPress efectivamente lo más protegido posible contra posibles ataques informáticos. Entonces voy a ocupar un nombre muy sencillo para mi base de datos, perdón, para mi usuario de la base de datos y voy a crear una contraseña con el generador de contraseñas. Es muy importante anotar estos datos. Voy a ocupar yo en mi mismo blog de notas. Entonces le voy a poner de que la base de datos tiene el nombre, el usuario y la contraseña. Ok, una vez que entonces yo ya pincho aquí que he copiado esta contraseña en un lugar seguro, puedo usar esa contraseña. ¿Ok?
Voy a crear entonces el usuario, me va a pasar a una pantalla de confirmación, vuelvo a poner o a pinchar en volver, vuelvo a esta misma pantalla y voy más abajo todavía. Busco el usuario que yo acabo de crear, la base de datos que acabo de crear y simplemente pincho ahora en añadir. Me va a pasar a la siguiente pantalla en la que voy a pinchar aquí todos los privilegios para asignarle a este usuario la capacidad de modificar, crear, etcétera, etcétera. Voy a pinchar en hacer cambios y ya estoy entonces listo con eso. Vamos de nuevo a nuestro archivo. Lo que voy a hacer a continuación entonces en mi lista es importar los datos desde la base de datos exportada desde localhost a la nueva base de datos creada en el servidor. Para eso voy entonces ahora a entrar a phpMyAdmin, voy a buscar la base de datos que acabo de crear, voy a refrescar si es que no la veo aquí y aquí aparece. ¿Ok? Entonces, pincho ahí, claramente voy a ver de que no tengo absolutamente ninguna estructura de base de datos, no tengo ninguna tabla, por lo tanto lo que voy a hacer es importar. Voy a la pestaña importar, aparece este botón que generalmente es muy pequeño, hay que poner alta atención donde está. Voy a revisar entonces en el escritorio de mi computador y voy a buscar el archivo con la extensión SQL, que está acá, ¿ok? Y voy a pinchar en abrir. Luego bajo hasta el final, pincho en la opción continuar para que entonces eh, esta opción o el phpMyAdmin haga el proceso de importar todos los datos. Una súper buena indicación de que está funcionando es que se tarda un poco porque cuando hay algún problema dice de inmediato de que hay algún error. Entonces tenemos que tener simplemente un poco de paciencia, eso va a depender por el peso de del peso de la base de datos, el tiempo que se demore en que ésta sea importada. Entonces vamos a dejar eso trabajando ahí y vamos a volver entonces hacia nuestro listado de cosas por hacer. Una vez de que la base de datos ya ha sido importada al servidor, después la vamos a revisar, si es que quedó bien importada, vamos a ir a la última parte del proceso que es la edición de los datos de conexión. Esto se hace directamente en el archivo wp-config. ¿Ok? Esos datos o esa edición de datos la podemos hacer de dos formas. Podemos ingresar a través del administrador de archivos del cPanel o podemos hacerlo directamente en el archivo o en una copia de ese archivo que nosotros tenemos en nuestro computador y reemplazarlo luego mediante la carga FTP, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que voy a hacer yo es buscar en el htdocs el sitio, la instalación de WordPress y lo que voy a hacer ahora es buscar el archivo wp-config, ¿okay? Que está ahí. Lo que voy a hacer para no alterar la instalación que ya tengo en el computador es copiarlo y llevarlo hacia el escritorio. Lo voy a pegar ahí, lo puedo ubicar, ya lo veo que está en esa parte y lo abro entonces en mi editor de código. Lo que tengo aquí entonces es la información que yo debo reemplazar ahora por la que tengo ya guardada acá. Fíjense, la base de datos se llama así, la voy a copiar y voy a reemplazar ese nombre acá. Luego, el nombre de usuario lo copio y lo reemplazo acá. Y finalmente la contraseña, dato importantísimo también, la copio y la pego dentro de las comillas simples. Voy a guardar eso y lo que voy a hacer es ingresar por medio del FTP a la carpeta de mi sitio y voy a buscar en el escritorio el archivo wp-config, lo tomo y lo arrastro hacia acá. Automáticamente el software va entonces a hacer
justamente el reemplazo del archivo por el que yo acabo de cargar. Vamos a ver entonces, ya la importación fue ejecutada exitosamente, 93 consultas se hicieron y eso ya está traspasado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es finalmente probar si es que nuestro sitio se comienza a ver y efectivamente. Ahí está nuestro sitio completo, como se ve justamente en la instalación local que es acá. Si ustedes se fijan, aquí dice localhost, ¿ok? Y acá dice la URL y el nombre del sitio. Y ambos se ven exactamente iguales. ¿Ok? Ya. Finalmente, lo que vamos a hacer es probar los datos de administración. Vamos a ingresar al panel de administración del WordPress en la instalación online y vamos a poner aquí las claves de administración. ¿Ok? Entonces, vamos a probar justamente las claves de administración, que las tengo acá. Pego eso ahí. Luego la contraseña. Pego acá. Voy a pinchar en acceder. Y ya ingresé entonces al escritorio de administración. Voy a ver entonces el front de mi sitio una vez ya iniciada la sesión. Voy a pinchar por ejemplo acá y veo entonces de que todo funciona perfectamente. Ese sería entonces todo el proceso necesario para la ejecución de la migración de un sitio WordPress desde la instalación local hasta la instalación online.